para este tema. Listo. Entonces, vamos a comenzar con lo que es Matplotlib. Matplotlib es una librería, yo diría que es la más popular para el tema de ploteos en Python. Lo bueno de Matplotlib es que otorga el control en casi todos los aspectos de la figura a producir, ¿no? Ese es lo interesante, aquí hay bastantes métodos que justamente permiten el control de cómo se va a proyectar la figura y cómo también se puede configurar la figura, ¿no? Con respecto justamente al tipo de objetivo o a la finalidad que ustedes quieren al momento de producir esa figura. Está diseñada justamente bajo un efecto similar al ploteo con MATLAB. Para los que más o menos ya habrán llevado MATLAB, el ploteo que justamente se maneja en Matplotlib es parecido. Un poco, si se han dado cuenta, está parecido el nombre, es porque inicialmente el ploteo de MATLAB se quería reproducir en Python y de ahí sacaron esta librería que es Matplotlib. Y bueno, la instalación, para los que no lo tengan instalado hasta el momento, ya saben cómo es por medio de, bueno, se puede hacer por medio del Anaconda Navigator, o también pueden utilizar el Anaconda Prompt, y bueno, activan su Virtual Environment, comienzan con la instalación, ya sea con Conda, install Matplotlib, o ya sea con pip, install Matplotlib. Y acá hay algo que sí tengo que notar, es que ha salido una nueva versión últimamente. El 15 de noviembre se liberó la versión 3.5.0, que es una versión ya un poco más actualizada. Podemos trabajar también con la versión que ya previamente han instalado en sus computadoras, no habría ningún problema. Lo único que sí va a diferir un poco es cuando se quieran hacer los seteos, el setting de la figura en sí. En la versión antigua aparecía como una barra que se podía arrastrar. Ahora con estos nuevos seteos, los seteos son los mismos, solamente que ahora se maneja por medio de flechitas. Y bueno, ya les voy a explicar más o menos cómo funciona este tema, pero más que nada para que tengan una idea de cuál es la última diferencia, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, si quieren instalar la nueva versión de Matplotlib, igualmente en el Anaconda Prompt pueden poner Conda Update Matplotlib, una vez que tengan activado su Virtual Environment, y se va a actualizar solo. Ahora, si bien vamos a tratar de esta sesión exclusivamente de Matplotlib, también debo mencionar que hay otras librerías de ploteo que se suelen utilizar. Y yo voy a mencionar acá dos, que son las más comunes. Y una es la que está ligada al mismo Pandas. Pandas también tiene un paquete de ploteo, pero este paquete de ploteo son un poco más básicos. Son más que nada cuando uno quiere hacer una visualización rápida del tipo de información que tiene. Y bueno, ahí más o menos pueden ver cómo se producen, ¿no?, los ploteos. Ahora, existe también una librería que se llama Seaborn, y Seaborn permite hacer unos ploteos, pero estos son más orientados al tema estadístico. Ya cuando ustedes quieren hacer una investigación más profunda y que esté ligado con análisis estadístico, ahí sí yo puedo recomendar un poco que utilicen Seaborn. Y Seaborn, para los que han llevado ya quizás algún curso en R, tiene como un display similar a lo que vendría a ser ggplot. Entonces, más que nada para que tengan una idea de qué tipo de figuras pueden producir ustedes en Seaborn, es básicamente el equivalente a lo que vendría a ser ggplot en R. Y bueno, antes de comenzar, vamos a ir acá poniendo unos memes. A ver, voy a activar mi puntero. Acá, justamente, la gran duda, ¿no? ¿Cuál usar, Matplotlib o Seaborn? Y aquí está. Este es un meme de la ruleta rusa que hace poco encontré, que me pareció súper gracioso, ya justamente de las importaciones que hemos visto. Este import OS es para encontrar justamente una ruta en específico, y acá esto lo está llamando ruleta rusa, y acá del número random del 0 al 6, si este es igual a 1, se va a remover el System32, ¿no? Y bueno, este truco solo se puede hacer una vez. Y acá cuando tienen justamente Matplotlib, se genera un pie chart, como pueden ver, y esto de acá en la leyenda dice, está bien no tener Microsoft Office, ¿no? Justamente porque la mayoría de personas piensa que solamente se puede hacer gráficos con Excel, y no necesariamente es así. Y acá dice, este sentimiento cuando uno por fin hace su ploteo en Matplotlib sin abrir 6 pestañas de Stack Overflow, ¿no? Como ya hemos visto, Stack Overflow es un foro donde se encuentran
la mayoría de información, donde medios usuarios intercambian información y es donde uno siempre va a recurrir, ¿no? Cuando tiene dudas de cómo funciona una función o funciona un paquete de datos. Y bueno, y acá haciendo una alusión a las chicas superpoderosas, ahí tienen a Mojojojo y a él, que dicen, esto es lo más siniestro, lo más maligno que, que yo pude imaginar, ¿no? Y acá como importan, ¿no? Justamente todas las librerías así con nombres cambiados, ¿no? Como para confundir al que pueda ver el script más adelante, ¿sí? Listo, entonces pasamos a lo que viene a ser la composición de un ploteo. Eh, un ploteo generalmente consta de dos partes. La figura en sí, o en este caso lo que vendría en inglés llamarse figure, y, bueno, no son ejes en sí, se le llaman axis, pero yo lo suelo llamar axes, ¿sí? Y vendría a ser como aquellos pequeños subfiguras o aquellas pequeñas representaciones que están dentro de la figura matriz, ¿no? Y no necesariamente tienen que ser dos, como acá en este ejemplo, pueden ser más. Acá, por ejemplo, hay una figura que justamente tiene 4 axis. Ahora, ¿cómo se leen los axis? Eso es muy importante que lo sepan. Los axis, siempre la posición va a ir como si ustedes estuvieran leyendo un libro, ¿no? Entonces, o una oración, en otras palabras. Entonces va a comenzar desde acá, desde la izquierda, va a ir siempre hacia la derecha y luego vamos a ir bajando y así sucesivamente, ¿no? Como si estuvieran leyendo las líneas de una página. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un axis de 4, al ser, siempre este va a ser mi primer axis, luego mi segundo axis, mi tercer axis y mi cuarto axis, ¿sí? Más que nada para que sepan cómo es el orden. Porque más adelante vamos a ver una función que se llama add_subplot. Y ese add_subplot justamente utiliza esta forma de lógica para producir los gráficos de una manera más organizada. Sí, eso bueno, eso lo vamos a ver después, el método add_subplot. Ahora vamos a pasar al script, que ya les he compartido, el script número 5, pero antes, me olvidé, me van a disculpar, voy a hacer ¿cómo se llama? Yo recuerdo que en el tema de NumPy y Pandas nos quedó pendiente el tema de los multiíndices, que sí es importante, sí lo vamos a utilizar en esta clase, entonces voy a hacer así de manera rápida una exposición de lo que vendría a ser los multiíndices y un poco de lo que vendría a ser los, ¿cómo se llama? Eh, merge y concatenación bueno, y juntar, ¿no? Data frames. Entonces, vamos a hacer un poco más grande esto. Y bueno, ya, este es el último ejercicio que vimos de la reasignación. Acá vamos a pasar al tema de lo que es un multiíndice en pandas. Y bueno, acá les estoy dejando el link para que puedan ver un poco más o menos cómo funcionan las funciones dentro del multiíndice. Acá yo estoy generando justamente dos listas, ¿no? Una lista que tiene día 1, día 1, día 1 3 veces y día 2 3 veces. Y estoy poniendo muestra 1, muestra 2, muestra 3 y así. ¿Y por qué hago esto? Porque yo quiero generar justamente un multiíndice a partir de una tupla. Hay varias formas de generar un multiíndice, pero por lo general se suele utilizar las tuplas o los tuples. Y acá lo que yo estoy haciendo con este código que se llama bueno, esta variable que se llama multiíndice, yo estoy generando una lista a partir del zip. El zip, como les mencioné antes, el zip lo que hace es agarra o hace pares de los elementos que están a cierto número de índice. En este caso, por ejemplo, yo estoy haciendo par a los elementos que están dentro de la lista días y dentro de la lista muestras, ¿no? Con sus respectivos índices. En otras palabras, voy a hacer match con día 1, muestra 1, día 1, muestra 2, día 1, muestra 3, y así sucesivamente. Si yo ejecuto esto, y veo que me arroja multiíndice, vamos a ver que es un objeto, o sea, es una lista que ya tiene una tupla, donde está el día 1, muestra 1, y así sucesivamente. Entonces, esto va a ser justamente mi insumo para poder generar un multiíndice dentro de la clase multiindex, pero de la función from tuples, que es desde las tuplas, ¿no? Entonces yo ejecuto esto, este multiíndice. No definí pandas. Un momentito, por favor. Ya, acá se me falta definir pandas. Import pandas. Ya, listo. Ahora sí. Ya está. Y yo cuando accedo a multiíndice ahora, van a ver que es un objeto
del tipo, acá está, el tipo multiíndice, como pueden ver, ya está con sus respectivos pares, ¿no? Y sobre esa información yo voy a crear una base de datos que me va a constar justamente de unos números aleatorios que estoy poniendo acá utilizando el comando random perteneciente a NumPy. Y bueno, y voy a estar especificando que mi índice, mi index va a ser el multiíndice y mis columnas van a ser las columnas A y B, ¿no? Entonces, si yo ejecuto todo esto y accedo a mi base de datos, perdón, algo ha pasado acá. Ah, NumPy, falta NumPy. Import NumPy, ya, listo. Y ahora sí. Y ya está. Acá justamente tengo, si se han dado cuenta, las columnas A y B con sus respectivos datos, pero acá yo tengo un multiíndice. Y los multiíndices justamente funcionan bajo el enfoque de niveles, ¿no? Entonces yo tengo justamente acá este nivel, creo que comienza desde cero los niveles, si no me equivoco, desde cero y se vendría a ser mi nivel uno, ¿no? Entonces, para este nivel cero, que pertenece al día uno, yo voy a tener 3 índices, y para este día 2 yo voy a tener 3 índices más, ¿no? Y de ahí, esto justamente sirve cuando ustedes ya quieran trabajar con una base de datos un poco ya más complejas, ¿no? Que, por ejemplo, tienen, en el caso, ¿no?, de que estén haciendo un monitoreo ambiental, tienen resultados para el día uno, pero tienen justamente 3 muestras, ¿no? O 3 puntos de monitoreo. Y así van clasificando justamente toda la información. Ahora, ¿cómo se selecciona la información con un multiíndice? Igualmente, como lo ya hemos visto con el método lock, antes en la base de datos, y lo puedo hacer así, pero en este caso yo voy a poner lock y voy a poner el índice más amplio, que en este caso vendría a ser día uno, y con eso yo voy a seleccionar todo lo que pertenece a día uno. Y acá está. Justamente muestra uno, muestra 2, muestra 3. De ahí yo puedo aplicar otro lock más y centrarme en lo que vendría a ser la muestra uno, como es en este caso. Y ahí tenemos. Incluso yo podría ir más adentro y centrarme en lo que vendría a ser la columna B, nada más. Y aplico un tercer lock y ya llegó al valor, ¿no? Otra forma en la cual pueden utilizarlo ustedes es utilizando el índice general y luego un lock con el índice más específico y con la columna, como es en este caso. Y cuando lo ejecutan, igual tienen el mismo resultado. ¿Sí? Lo pueden hacer también de otra forma. Pueden seleccionar los dos índices y sobre eso luego filtran la columna, como ya hemos visto cómo se filtran columnas. Simplemente necesitan ponerlo en corchetes y ya está. Y ya tendríamos esto, lo que vendría a ser dentro de la columna A, la muestra 1, ¿no? Ojo que no funciona, este tipo de forma como yo lo estoy poniendo no funciona. Y eso lo estoy justamente señalando para que no utilicen esta forma, porque esta forma simplemente les va a dar un error, no va a funcionar. ¿Sí? A los multiíndices también le podemos asignar nombres. Por ejemplo, si acá yo accedo, van a dar cuenta que hay una lista que dice non, es porque no tienen nombres los multiíndices, pero yo les puedo asignar, y cuando accedo nuevamente a mi base de datos, yo ya tengo que esta parte se llama días y esa parte se llama muestras, ¿no? Luego también podemos seleccionar elementos con .xs, que es una otra función. Yo puedo seleccionar todos los elementos que están, o sea, esa función xs como que filtra solamente los keywords, ¿no? Las palabras clave. Y en este caso yo estoy filtrando todo lo que vendría a ser día 1, ¿no? Entonces me va a mostrar todo lo que está dentro de día 1. Yo incluso puedo filtrar lo que es muestra 1. Podría ser muestra 1 de lo que vendría a ser el día 1 y día 2, ¿sí? Y acá yo estoy justamente poniendo en qué nivel está. Si se dan cuenta, si vamos acá a la base de datos, la muestra está en nivel 1. Recuerden, nivel 0, nivel 1. Entonces yo quiero a qué nivel, al level 1. Muestra 1, entonces filtro, y acá tengo, ¿no? Lo que vendría a ser el día 1 para muestra 1 es esto para la columna de B, y así sucesivamente para el día 2. ¿Cómo podemos hacer manejo también de la data faltante, ¿no? Que también se le dice missing data? Y acá, por ejemplo, voy a crear una nueva base de datos, ¿sí? Y, bueno, en base a un diccionario, estoy creando un diccionario donde la columna va a tener esta información, la columna B va a tener esta información y así. Yo creo esta base de datos y voy a tener esta base de datos así, ¿no? Como pueden ver, hay 3 elementos que no están especificados, que son vacíos, ¿no? Y
con esta función dropNA, lo que hace es, desde las filas, va a comenzar a eliminar todos los elementos que no, o sea, todas las filas que no tienen elementos especificados, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, ejecuto esta función, luego accedo a la base de datos, perdón, esta función no opera sobre la misma base de datos en sí, sino que genera un output, como ya lo hemos visto. Entonces, cuando lo ejecutamos, solamente como esto de acá, esta columna, perdón, la fila 1 y la fila 2 no tienen elementos, simplemente las va a descartar y nos vamos a quedar con la fila 0, ¿no? Que es donde que sí tiene elementos. Pero la base de datos no se altera. La base de datos todavía sigue intacta. Si yo quisiera, por ejemplo, hacerlo desde las, ya no desde las filas, sino desde las columnas, yo tengo que especificar el eje, que en este caso es axis, y el axis 1 corresponde a lo que vendría a ser en las columnas. Entonces, en este caso, yo estaría eliminando la columna A y la columna B, y me quedaría solo con la columna C, como pueden ver acá, ¿sí? Ahora, yo también puedo especificar hasta qué número de elementos no habidos o de elementos no especificados yo puedo filtrar, y eso es con el comando thresh. Thresh, para los que no saben, o thresh, vendría a ser como una especie de límite o umbral. Entonces, cuando yo le pongo 2, yo estoy diciendo que tiene que haber al menos 2 elementos especificados para que la columna no sea descartada, ¿no? Como es en este caso, ¿sí? Como ya saben, pues en el BD, acá habían o sea, solamente había un elemento especificado. Entonces, como no cumplía la función, como no cumplía el thresh, simplemente descartó pero este sí cumple porque hay 2 elementos. Entonces, te quedas con las filas 0 y 1. Podemos reemplazar también los valores faltantes con ceros, con, por ejemplo, este comando fill_na, y le pones el valor. Puedes poner 0 en este caso, y tendríamos algo así. O también lo podemos hacer con un string, ¿no? En este caso le estoy poniendo ceros, así, y sale. Nosotros también podríamos tener otras opciones o otras formas, otros criterios para poder reemplazar los elementos faltantes. Uno de ellos podría, por ejemplo, ser la media, ¿no? Y acá lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, estoy reemplazando en la columna A, yo voy a llenar todos los elementos no habidos con el valor promedio, o sea, el value va a ser el valor promedio de la columna A, que en este caso vendría a ser 1 más 2, 3, sería 1.5. Entonces, cuando yo lo ejecuto, ahí está, 1.5. ¿Sí? Luego, pasamos al tema de lo que vendría a ser group by, que es para poder agrupar por ciertas características, y acá yo estoy creando una base de datos con cierta información, ¿sí? Que va a ser de esta forma, ¿sí? Acá ya tenemos la empresa, la persona y las ventas, ¿no? Entonces yo puedo aplicar group by por lo que vendría a ser empresa, ¿no? Y cuando yo ejecuto este comando, justamente me va a dar un objeto que tenemos acá. Es un objeto de pandas, ¿no? No es que te entregue un output. Si tú quieres ver más o menos cuál es el resultado de este group by, es aconsejable asignarle una variable. En este caso yo estoy poniendo grupo ventas, ¿no? Entonces yo ejecuto esto y cuando accedo a grupo ventas, igual voy a tener esto, pero de ahí yo puedo hacer eh, ciertas operaciones, como en este caso vendría a ser la media, la suma, la desviación estándar, etcétera, ¿no? Entonces acá yo puedo obtener, por ejemplo, la media, más o menos cuando es el tema de ventas, la media. Puedo tener la suma también. Puedo también obtener la desviación estándar, ¿no? Yo también puedo hacer sumas con respecto, por ejemplo, en el group ventas, puedo hacer sumas, pero solamente aplicando, por ejemplo, a la empresa FB, ¿no? En este caso, bueno, es Facebook, ¿no? Y ahí yo tendría acá el resultado, que vendría a ser ventas tanto, y te arroja justamente a qué columna o a qué objeto está perteneciendo y el tipo de objeto que es, ¿no? Igual puedo aplicar el max, puedo aplicar el min, puedo aplicar el máximo para ventas, por ejemplo, o puedo hacer una especie de selección lógica, ¿no? Como pueden ver acá. Yo de ventas, base de datos, yo estoy seleccionando que la empresa sea igual a Google y que las ventas sean igual a 200, por ejemplo, ¿no?
y yo puedo seleccionarlo de esta forma, ¿no? Y la persona que hizo ventas con 200 ha sido esta persona, ¿no? Samantha, ¿no? Ahora, ojo, ojo, acá es muy importante y acá sí les pido por favor que presten atención cuando hagan esta selección con más de un argumento o selección lógica dentro de Pandas. Eh, Cuando hemos visto la selección lógica, hemos visto que se hace generalmente con los comandos AND, OR, etcétera, ¿no? Esto no funciona en Pandas, no funciona en Pandas. Si quieren ustedes hacer justamente I u O, para el caso de I tienen que usar este carácter, ¿no? Que ya saben que es el carácter, bueno, no sé cómo llamarlo, pero es el carácter que denota justamente unión, ¿no? Y tanto. Si quieren hacerlo O, tienen que hacerlo con el siguiente carácter. El siguiente carácter es una barra. En este caso yo lo tengo, bueno, mi teclado es alemán, pero yo yo les recomiendo que ubiquen este carácter de acá, que es como una barra continua. No es una L, no es una I, es una barra continua, así, eh, perpendicular, ¿sí? Entonces, esto de acá se diría como una especie de O, ¿ya? Y esto de acá vendría a ser una especie de I, ¿ya? Entonces, voy a poner acá una nota mejor. Para el caso de pandas, usar este comando de acá, este carácter como OR, y, no, como I, perdón, y este otro carácter de acá como, bueno, en este caso es AND, perdón, como OR. ¿Ok? Listo. También puedo hacer una descripción de lo que vendría a ser el grupo de ventas, ¿no? Ahí yo justamente me puede otorgar todas las variables que yo he estado viendo, ¿no? Puedo obtener el conteo, la media, la división estándar, el mínimo, el primer cuartil, el segundo cuartil, el tercer cuartil y el máximo, ¿no? Bueno, eso es más que nada más o menos para que vean cómo funciona multiíndices y también group by, un poco para ver lo que es concatenación también. Acá yo estoy creando una base de datos, como por ejemplo la que ven acá. Con esta información estoy creando otra base de datos, la base de datos 2, ¿sí? Y una tercera base de datos que es base de datos 3. Entonces, con este comando pd.concat, yo estoy juntando estas bases y se van a juntar justamente con respecto a las filas o las columnas que ustedes especifiquen, ¿no? Por ejemplo, en este caso va a ser una concatenación con filas. Si no especifican el axis punto igual a 1, automáticamente va a ser una concatenación con filas. ¿Qué nos va a arrojar? Y lo ejecutamos, vamos a tener justamente que, por ejemplo, la base de datos 2 se ha concatenado por debajo de la base de datos 1 y la base de datos 3 ha concatenado por debajo, manteniendo las columnas. Es una concatenación por filas. Cuando ustedes concatenan priorizando las columnas, independientemente si las columnas son iguales, lo que va a generar es poner las columnas hacia los costados. Y entonces, en este caso, cuando yo ejecute este código, vamos a tener una base de datos de esta forma, ¿sí? Como les mencioné, independientemente si las columnas son iguales, cuando ustedes especifican por columnas, va a decir, ah, ya, este nuevo set de ABCD son otras columnas. Entonces la va a poner como si fueran otras columnas, y como no existen elementos en ese índice para esas columnas, entonces simplemente va a crear none, nada más, o sea, no ha habido. Igual acá, ¿no? Como pueden ver con la tercera base de datos. Sí, nosotros también podemos hacer una especie de unión, perdón, ese era el nombre que estaba buscando para merging, unión, y acá la unión generalmente se hace de derecha a izquierda, o, no, perdón, de izquierda a derecha. Y acá estoy creando una columna, bueno, una base de datos que se llama left, izquierda, y acá una que se llama derecha, ¿sí? Y acá yo voy a hacer un merge. Y acá yo estoy poniendo la orden de los argumentos acá sí importa, ¿no? Siempre va a ir el primer argumento de la izquierda con el segundo argumento, que es la derecha, y cómo yo lo voy a unir. En este caso yo estoy utilizando el método inner, y acá, ¿bajo qué lo voy a unir? ¿Bajo qué concepto lo voy a unir? O sea, ¿cuál va a ser, como quien dice, mi punto de anclaje, mi unión, con la cual yo voy a unir esto? Y va a ser la columna key, en este caso. Como pueden ver, acá la columna key es el elemento que está en común en ambas bases de datos, ¿no? Entonces yo lo genero
y tengo eso. Se ha unido en base aquí, ha juntado A, B, C y D. Igual hay otras formas de juntarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, nuevamente vuelvo a usar estos elementos, y acá sí, si se dan cuenta, los keys han variado un poco. Acá el key 1 no es igual al key 1 de acá, y el key 2, que está acá también, tampoco no es igual a este key 2. Y ahí es cuando justamente tienen este tipo o sea, de puntos que no son similares, puntos, o sea, tienen bases de datos que tienen ciertos puntos de anclaje, pero no todos son similares, ¿cómo unirlos, no? Y ahí hay bastantes formas. Sobre esto no voy a profundizar, porque ya es este, un poco más complejo de entender. Acá se tiene que utilizar un poco la lógica de lo que vendría a ser la unión con SQL, que es un formato de programación, pero yo sí les recomiendo que lean esta información que acá estoy dejando para que vean más o menos, ¿no? Pero en este caso, ¿no? Si ejecuto estos con estos comandos, en este orden, con key 1 y luego key 2, voy a tener la siguiente base de datos y así sucesivamente, ¿no? Como le digo, esto no voy a entrar más a detalle porque esto es un poco más complejo y ahorita no viene el caso, no lo vamos a utilizar para lo que venía a ser Matplotlib, pero sí es bueno que lo sepan, ¿no? Y acá estoy dejando un ejercicio que es el ejercicio 14, que es más que nada desarrollar una función o clase que concatene los resultados de un año cualquiera de mediciones registradas en la base de datos del CENAMI, ¿no? Entonces acá es más que nada para que agarren un año ustedes cualquiera, no sé, pues el 2019, y ustedes desarrollen una función que permita automatizar la descarga, que ya hemos hecho también, pero a su vez que permita concatenar toda la información, las medidas que se han tenido a lo largo del año en un solo documento, ¿no? Y aquí estoy dejando una posible sugerencia que pueden utilizar, que es el comando os.path, que yo también les recomiendo usar, revisar la información, y bueno, tienen que importar este paquete, ¿no? Ese paquete de por sí ya viene instalado dentro de Python, no lo tienen que instalar como una librería aparte, esto ya viene dentro de Python. Igual simplemente le ponen import ospath y ya van a tener importado este comando, ¿sí? Listo. ¿Hasta acá hay alguna duda con respecto a pandas? A ver, voy a ver si en el chat hay algunas dudas. No lo hay, ¿no? Entonces, si no hay dudas, vamos a pasar a lo que vendría a ser el Matplotlib. ¿Ya? Igual si tienen unas dudas, las comentan ahí en el chat, pero vamos a aplazar el Matplotlib para justamente aprovechar el tiempo al máximo. Sí, entonces importamos todos los paquetes. Ah, no, sí, Matplotlib, ya. Listo, entonces Matplotlib, como ya hemos visto, es una función, es un paquete de Python que nos permite hacer todo lo que viene relacionado a la estructura básica de ploteo, ¿no? Y acá yo estoy creando justamente, basado en NumPy, estoy creando una range que vendría a ser desde los valores, desde 0 a 50, con paso creo que es de 1. ¿Sí? Y acá le estoy llamando valores X. Estos van a ser mis valores que van a ir en el eje X. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos los valores, ahí tenemos todos los valores. ¿Sí? Como ya saben, el 50 agarra el número anterior y por eso acá hasta el 49. ¿Sí? Y yo a mis valores y, vamos a hacer la función cuadrática, ¿sí? Yo le voy a poner que la función y deriva, o sea, vendría a ser los valores en x, pero elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, cuando yo me voy a mis valores y, yo justamente voy a tener también otro arrange, pero ya con el valor x elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estructura básica justamente para hacer estos ploteos? Estos ploteos siempre, generalmente, se pueden explicar en 3 líneas básicas, ¿no? Nosotros siempre vamos a partir de una tupla, y acá es donde viene justamente el primer método de ploteo, es de la tupla pig con ax. Siempre se utilizan esos nombres, pig con ax, vendría a ser figure y axis, ¿sí? Pig, as, y eso va a ser igual a plt.subplots, con los paréntesis, ¿sí? Y esto cuando yo lo ejecuto, ¿qué va a pasar? Esto me va a generar un pig, un objeto que se llama figure, que como pueden ver ya está grabado en la memoria, y me va a generar otro objeto que es el ax, que vendría a ser un access subplot, ¿sí? Esto todavía no se muestra, pero ya está generado, ya lo han generado y está guardado dentro de la memoria de lo que vendría a ser el terminal. Y luego yo voy a decir
generalmente todos los ploteos ocurren en los axis, como ya hemos visto. El figure vendría a ser como la recopilación de todos los axis. Y yo a este ax, este axis que le he llamado ax, yo voy a decir, yo voy a aplicar acá la función plot, que va a ser de los valores x con los valores y. Ejecuto esto, y luego se va a generar justamente un objeto, y si yo lo quiero ver, tengo que utilizar el comando plt.show, que es mostrar con paréntesis. Ejecuto, y me va a aparecer acá justamente se va a abrir una ventana, un pop-up, y les va a dar justamente la función que ustedes han querido plotear, ¿no? Que vendría a ser la función x, o sea, los valores de x que están acá hasta el 50, con su respectivo valor correspondiente para y, ¿no? Y ese es el ploteo más básico, ¿no? Más o menos ver cómo varía x en función de y ya está, y acá justamente en qué rango se está variando, ¿no? Ahora, vamos a agrandar un poco esto, y acá vamos a explorar un poco estas barras de acá. Como pueden ver, acá hay una barra de casita, que es, lo que va a hacer es regresar al display original. Por ejemplo, si yo selecciono esta barra, yo puedo moverlos hacia un lado, ¿no? Puedo ver más o menos cómo se varía y todo eso, a lo largo de X o a lo largo de Y. Pero si yo, por ejemplo, no, quiero volver a mi display original, voy acá con la casita, ¿sí? Igual, si lo muevo, yo tengo esta barra de atrás, y también tengo la barra de adelante, ¿sí? Esta barra lupa lo que permite es hacer zooms a ciertos espacios donde quiero ver más o menos cómo es el comportamiento, ¿no? Y ahí se va achicando dependiendo justamente del zoom que yo haga, ¿sí? Y esto vendría a ser lo que ha variado un poco en el Matplotlib. Yo tengo ahorita la versión reciente, la 3.5. Esto acá vendría a ser como una barra de control, que ya lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos con varios access, pero acá más o menos te indica que yo puedo modificar la parte del top, que vendría a ser el límite superior, lo voy subiendo, por ejemplo, o bajando, el límite inferior con bottom, el límite de la izquierda con left, lo puedo achicar o hacer más amplio, o lo mismo con izquierda y derecha. Y acá hay otros dos espacios, o spacings, como le llaman, que le llaman el H-space o high space y el wide space, que ya lo vamos a ver más adelante cuando ahorita veamos dos ploteos más, pero eso lo que permite ver es la diferencia que va a haber, o el espacio que va a haber entre varios axes, ¿sí? Pueden aplicar acá un tile layout, que lo que va a hacer es, va a extender la figura hasta los límites de su pantalla, como por ejemplo pueden ver acá. Voy a regresar. Pueden resetear todo a cero, pueden exportar inclusive estos valores, justamente cuando los quieran poner dentro del comando, porque esto se puede especificar también dentro de una función. Y bueno, y acá lo cierran, ¿no? Acá también tenemos cómo editar. Por ejemplo, pueden poner acá un título, desde dónde a dónde va a ir las axis, por ejemplo, con respecto a X, con respecto a Y. Si se dan cuenta, por ejemplo, acá no está comenzando en 0 exactamente, no está comenzando un poquito más, ¿no? Entonces, yo quiero que comience en 0. Cambio acá en 0, cambio que, por ejemplo, Y también comience en 0, ¿no? Le doy OK, y ya está, y ahora comienza en 0, ¿no? Y así sucesivamente pueden hacer toda una especie de modificaciones. Y bueno, vamos a continuar, voy a cerrar esto. Ahora, muy importante, ¿ah? Esto es algo que suele pasar y error de principiante. Por ejemplo, tengo acá ya mi figura, todavía no la he cerrado, y me voy acá a la consola del Visual Studio y ejecuto, ¿cómo se llama? Ciertos comandos. No aparece nada. ¿Qué pasó? Ya, lo que pasa es que justamente este pop-up bloquea todo lo que viene a ser la ejecución de comandos dentro del Visual Studio Code. Si ustedes quieren ejecutar comandos nuevamente, lo que tienen que hacer es cerrar, ¿sí? Ahora, si ustedes quieren guardar su imagen, simplemente van acá bueno, el icono universal de guardar, y lo guardan en el lugar que ustedes quieran. Automáticamente se guarda como PNG, pero ahí ustedes pueden elegir el formato que ustedes gusten. Voy a cerrar esto, voy a cerrar esto. Ya se han dado cuenta, una vez que cierro, ya se ejecutaron de manera automática ¿cómo se llama? Los comandos que ya habíamos ejecutado previamente, ¿no? Ahora, para el caso justamente de agregar etiquetas, ¿sí? Como se habrán dado cuenta,
al momento de que yo he ploteado todo esto, ¿sí? No me aparece nada, o no me aparece ni una leyenda ni nada por el estilo, simplemente está vacío. Entonces ahí es donde justamente viene el tema de los otros elementos que se quieren agregar dentro del ploteo, ¿no? Y en este caso, como pueden ver, estoy prácticamente repitiendo la misma estructura de datos, pero acá yo le estoy poniendo otros comandos más. En este caso, AX punto, y acá es el comando set JLabel y XLabel, que acá es donde yo le estoy poniendo las etiquetas a X y las etiquetas a Y, ¿sí? Y para este caso, yo voy a ejecutar esto, y bueno, esto genera las etiquetas nada más para lo que vendría a ser cuáles son, o sea, vendría a ser a qué se refiere mi eje X y a qué se refiere mi eje Y, ¿no? Como pueden ver acá. Este eje X y X es valores de X o puede ser cualquier otra cosa, puede ser días, segundos, no sé, cualquier otro variable independiente que ustedes tengan, y aquí la variable dependiente. ¿Sí? Ustedes también pueden modificar el tamaño de la etiqueta con font size. ¿Sí? Entonces, si yo ejecuto esto, por ejemplo, tengo que cerrarlo, si no, no va a ejecutar. Y como pueden ver acá, ah, el tamaño de lo que tiene que ser valores de X con valores de Y ya ha cambiado. Antes el tamaño era más chiquito, ahora es un tamaño más grande. Generalmente, si no me equivoco, el tamaño por defecto, por default, es 12, si no me equivoco. Y acá yo le he subido 4 puntos más, ¿no? También puedo aumentar el tamaño de letra de las divisiones, de los ejes, que en este caso se llaman tics, ¿sí? Y acá, por ejemplo, estoy repitiendo lo mismo. En este caso ya no estoy cambiando los valores de las etiquetas de X y de Y. Lo que estoy acá modificando son los tics. Y acá hay un comando que se llama tics parameters. Y acá en este comando que yo estoy poniendo both, que quiere decir ambos, estoy modificando tanto X como Y. Uno puede modificar X como también puede modificar Y. Y ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, yo le estoy poniendo que sean 16 ahora los tics, o sea, las divisiones. Y si yo ejecuto esto, como pueden ver, los tics o las divisiones han variado, ¿no? Yo podría ejecutar solamente X, nada más, como es en este caso. O puedo hacer solamente Y ejecuto todo, y ya está. Pueden ver, Y acá se ha modificado, ¿no? Pero en este caso lo estoy dejando en bold. Luego podemos colocar dos o más series de valores en un gráfico, ¿sí? Y acá más o menos es importante que presten atención porque acá la lógica indicaría, bueno, si yo estoy repitiendo el mismo comando, quiere decir que se va a guardar, o sea, la última acción va a chancar la acción previa, y en el caso de Axe, no funciona así. Y les voy a mostrar más o menos cómo es el tema. Entonces, nuevamente estoy generando acá unos valores de X, y acá estoy generando una función Y que es elevada a la 1.5, estoy generando una función Y2, que es simplemente los valores de X más 50, y una función Y3 que vendría a ser los valores de X elevado a la cuarta, ¿ya? Estoy poniendo de esta forma, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, igual estoy abriendo mi figura con mi ax, y mi primera variable, que vendría a ser los valores de X, yo le estoy poniendo acá valores de X con valores de Y, pero luego estoy volviendo a llamar a la misma función que es plot, pero esta vez valores de X con valores de Y2. ¿Sí o no? Entonces, por lógica, uno podría inducir, no, entonces va a chancar, va a eliminar esto y va a chancar con esta, o lo va a reemplazar con esta nueva función, pero no funciona así, simplemente como que se va a superponer. Y al momento de que yo ejecuto todo esto, como pueden ver, se han superpuesto y les ha asignado distintos colores de manera automática, ¿sí? Y esto es muy importante porque de acá yo puedo hacer múltiples ploteos de distintas funciones y yo les puedo asignar justamente un label, que vendría a ser una etiqueta, ¿no? Y en este caso, acá les estoy mostrando justamente, les estoy poniendo acá una nota, porque yo quiero mostrar más adelante una leyenda, que acá está siendo citada acá, con fig.legend. Y acá yo digo que para que una leyenda se muestre, tiene que existir un label. Si no existe un label, no va a existir la leyenda. Eso es totalmente, o sea, así se va a dar, ¿no? Entonces, si yo lo ejecuto de esta forma, ahí como pueden ver,
se ha generado una especie de leyenda, como pueden ver acá, que hace referencia a los ploteos que he estado haciendo. Como les mencioné, ¿qué pasa si no existe el label? Eso es lo que vamos a hacer ahorita, ¿sí? Ahora, algo importante acá en un pequeño hack dentro del Visual Studio Code es que si ustedes machucan la tecla Alt, ¿sí? Y aprietan en distintas secciones del el cursor, van a tener como que una especie van a poder tipear en varias líneas consecutivas en en esa misma posición, ¿no? Por ejemplo, yo lo he puesto ahí, como pueden ver están linkeando los tres, entonces yo puedo eliminar de un porrazo todo esto, ¿sí? Ya, como dijimos, ¿qué pasa si no pongo un label? Voy a ejecutar y nada, no voy a tener nada, y como pueden ver acá, se genera un cuadrito, no sé si lo logran percibir, pero hay un cuadrito minúsculo acá, justamente vacío, es porque está generado un legend, pero no tiene, no tiene nada que mostrar porque no hay un label, ¿no? Entonces, control Z, ya está. Y acá, como si yo lo ejecuto, ahí sí se figura, sale la leyenda acá, la leyenda. Ahora, hay dos formas de hacer una leyenda. Uno puede ser leyenda a la figura y uno puede ser una leyenda al axe, ¿sí? Por ejemplo, acá yo tengo acá ya el comando de axe legend comentado para que no se ejecute, pero lo voy a descomentar para que se pueda ejecutar y voy a tener dos leyendas acá. Y vamos a ver cómo funciona este tema. Cuando yo tengo dos leyendas, se generan justamente una leyenda que vendría a ser correspondiente a lo que es fig, a la figura, que vendría a ser la parte más externa, que es acá. Y se va a generar una leyenda para el axis, que viene a ser acá. ¿Sí? Para que más o menos tengan cuenta. Si ustedes quieren una leyenda interna o externa, va a depender justamente de qué comando o de a qué objeto ustedes estén aplicando la función leyenda, que puede ser a fig o a ax. ¿Sí? ¿Qué más? Si yo, por ejemplo, podría comentar esto y solamente dejar la leyenda, ¿no? O sea, la leyenda para ax y solamente tendría para el ax, nada más, para el axis. ¿Sí? Listo, ¿qué más? Podemos cambiar también los colores. Los colores que hemos visto son colores asignados por defecto, pero yo les puedo cambiar los colores simplemente adicionando un argumento más que diga color, y ahí le pongo poner red, blue, pink, etcétera, ¿sí? Y yo, si ejecuto esto, voy a tener justamente los colores ya cambiados, como pueden ver acá. Ahora, ojo, estos colores no necesariamente tienen, eso obviamente obedece a un diccionario que es también preestablecido dentro de Python, pero ustedes pueden utilizar colores, ya sea en formato HTML, que es uno de los formatos más, por así decirlo, que tiene mayores tonalidades. Entonces, yo acá estoy dejando una página web, ¿sí? Y si ustedes acceden a esta, uy, no funciona, bueno, sí funcionó, pero sale en otro lado. Lo voy a poner acá, voy a copiarlo y pegarlo en mi pestaña. Ustedes acceden acá, acá va a aparecer una serie de opciones de colores que ustedes pueden elegir, y para que funcione justamente la elección de colores, ustedes siempre tienen que ponerle un niche adelante antes del código. O sea, el código lo pueden copiar, ustedes copian este código, por ejemplo, que está acá, ¿ya? Y lo pegan, ¿sí? Siempre tiene que ir con un niche, y siempre tiene que haber comillas, como si fuera un string, ¿sí? Nuevamente, vamos a agregar otro código, otro color por acá, medio lila. Copian, acá vamos a pegarlo acá. Obviamente siempre con un Michi. Ustedes lo ejecutan, y van a tener los colores que ya han elegido justamente desde esa paleta HTML. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. ¿Qué más? Podemos cambiar la posición o el tamaño de la letra o la columna de la leyenda, ¿no? Y acá justamente estoy, o el número de columnas, perdón, acá es número de columnas en la leyenda, ¿sí? Y como pueden ver, ya tenemos estamos haciendo casi lo mismo, solo que si se notan acá en PicLegend, yo estoy poniendo un comando que se llama loc, que en este caso viene a hacer referencia a location, o sea, dónde va a estar localizado, y aquí estoy poniendo un 9, ¿sí? Ese 9 ya está, como digo, preestablecido para un valor en específico, para una posición en específica, en este caso es el valor central superior, ¿sí? Y acá yo estoy poniendo qué tipo de tamaño de letra quiero que tenga mi leyenda y cuántos números de columna quiero que se exprese en esa leyenda, ¿no?
Y si yo lo ejecuto de esta forma, más o menos para que se den cuenta, ¿ya? Si yo lo ejecuto así, van a ver que la leyenda es en una sola columna, ubicado justamente en la parte superior derecha, y bueno, y está con letra 12. Entonces, si yo cambio estos parámetros, como pueden ver acá, vamos a tener otro tipo de leyenda. Vamos a tener una leyenda central con justamente 3 columnas, como pueden ver, y con un tamaño de letra de aproximadamente 16. Ahora, cuando yo ejecuto esta leyenda que está dentro del figure, ¿ya? Y si yo quiero, por ejemplo, cambiar ¿cómo se llama? Los límites del axe, cuando yo entro acá, yo solo estoy cambiando los límites del axe. Ojo, acá yo puedo hacer que el axe crezca, pero la leyenda se va a mantener fija, cuando es en caso de figure, ¿sí? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, en vez de que sea figure, pongo axe, ¿sí? Vamos a ver, ejecutamos todo esto, ahí está. Si se dan cuenta, se ha generado justamente la leyenda para el axe, y si yo muevo los valores justamente de los límites del axe, la leyenda va a perseguir, o va a estar, como que dice, sujeto a ese cambio, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Ahora, acá estoy poniendo una nota que dice, cuidado con confundir level size con font size, ¿sí? Un mal argumento puede generar que un comando no se ejecute o que la figura no se exprese, ¿no? Porque si se dan cuenta, por ahí creo que hemos visto un comando donde dice level size, por ejemplo acá, aquí justo, ¿no? En axe, tick parameters, acá se pone un level size, y uno podría decir, ah, ya, level size es para todo lo que se quiera modificar strings o letras, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser los ploteos, pero no, hay unas ciertas funciones que funcionan con font size y otras funciones que funcionan con level size. Si yo esto, por ejemplo, me equivoco y sale level size, pongo el level size, por ejemplo, vamos a ver qué pasa. No va a aparecer nada, no va a aparecer justamente la leyenda porque es un comando que no se da, y acá te dice un comando que no figura, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Qué más podemos hacer? Podemos crear varios gráficos en una serie de subplots, y esto es acá donde viene la parte más interesante, ¿no? Hay varios métodos para crear varios axis dentro de una figura, o como también le llaman subplots, y una de las formas más comunes es utilizar, por ejemplo, una tupla, ¿sí? Entonces tienes la figura, como ya hemos mencionado, el comando plt subplots justamente está relacionado a una tupla, pero yo dentro de esa tupla puedo tener una tupla anidada, que en este caso vendría a ser mis axis. Y acá yo tengo una tupla que vendría a ser fig y ax, y los axis, o los ax, a su vez, van a constar de una tupla de 2 axis, ¿sí? Y acá yo estoy especificando con n-cons el número de columnas, y acá yo estoy poniendo este comando que dice share y, que vendría a ser, y le estoy poniendo un true, más que nada para mencionar que yo quiero que ambas axis compartan la misma escala de y, ¿sí? Como pueden ver acá. Entonces ya tenemos los valores de y2 bueno, de y y2, y bueno, vamos a ejecutar todo esto. Acá le estoy poniendo leyendas justamente en todo, en los axis 1, axis 2 y en leyenda. Y como pueden ver, esto, o sea, más o menos para que sepan más o menos, va a presentar primero, como ya hemos visto cómo se leen las axis, va a ir primero la axis 1, acá en el lado izquierdo, y el axis 2 en el lado derecho. Entonces, si yo ejecuto, y acá está, ¿no? El axis 1, que es en el lado izquierdo, en el axis 2, y acá más o menos puede ir viendo cómo es la variación con el mismo rango de valores y, ¿sí? Cuando ustedes especifican el comando share y en true, lo que va a pasar justamente es que el rango en el segundo axis ya no se va a especificar, porque ya se denota que están justamente compartidos. Pero ¿qué pasa si yo no le pongo esto, no? ¿Qué pasa si yo justamente vuelo esto, digo que no tengan el mismo rango de valores, y lo ploteo? Si se dan cuenta, el rango de valores ha cambiado, ¿no? Pero se va siempre a ajustar al número de valores donde se está moviendo y, ¿no?
que en este caso, por ejemplo, y sabemos que va desde 0 más o menos hasta 350, y acá parte desde 50 hasta 100, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esto, porque uno a veces se puede confundir y piensan que están en la misma escala, no necesariamente. Y es más, acá está partiendo de 0 y acá está partiendo desde 50. Entonces, siempre tengan eso en consideración. Yo siempre aconsejo que cuando están haciendo ploteos, donde estén comparando dos valores, siempre lo hagan en una misma escala, salvo que ustedes ya, no sé, por cuestiones de análisis mismo, lo hagan en escalas distintas, pero yo siempre recomiendo que lo hagan en la misma escala, ¿no? Utilizando este comando share y igual a true. ¿Sí? Listo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer también, no solamente dos, podemos hacer inclusive hasta tres, ¿no? Entonces, podemos hacer más, ¿no? La forma es cómo tú los vas orientando, ¿no? Y en este caso yo estoy poniendo 3 columnas. Y bueno, ejecuto todo esto y ya tengo las 3 columnas, ¿no? Y estas 3 columnas, como pueden ver, tienen share y true, entonces muestran los valores en el mismo rango. Ahora, no solamente podemos hacerlo con columnas, también podemos hacerlo con filas, y en este caso sería n rows. Con n rows yo digo, ya, que sea solamente 3, 3 filas, nada más, ¿no? Lo ejecuto de esta forma y ahí pueden ver 3 filas. Y en este caso, como estamos utilizando el mismo valor de X, los valores en el eje X van a ser iguales. Salvo que ustedes estén utilizando distintos valores de X, ahí podrían, por ejemplo, poner, en vez de share Y, pueden poner share X igual true también, ¿no? Pero en este caso no tiene sentido porque son los mismos valores de X, ¿no? Para las 3 formas. Entonces no tendría sentido. Ahora, como pueden ver, este gráfico por defecto arrojado así como que está superponiéndose, ¿no? Con el título, ¿sí? Y es acá donde viene a tallar justamente este H-space y este white-space, ¿no? Si yo, por ejemplo, este H-space, que vendría a ser justamente para el espacio al momento de hacer la altura, yo puedo, por ejemplo, ir aumentando esto, ¿sí? Y se va a ir acortando justamente los espacios, o sea, se va a seguir abriendo más espacio, y así ya no se van a superponer, ¿no? Entonces yo puedo aumentar, por ejemplo, el top, puedo bajar un poco el límite de acá, y el left, por ejemplo, lo puedo acortar. Vamos a ponerle acá 0.25, por ejemplo. Y acá en el, dice tile layout, atrás. Ah, bueno, ya se modificó, pero más o menos así pueden jugar con los valores, ¿no? Ir haciéndolo más ajustado, un poco más ancho, de la manera que ustedes quieran previsualizar su gráfico. ¿Sí? Listo. ¿Qué más podemos hacer? Y acá viene el método subplots, ¿sí? Que es un método interesante, pero tiene cierta lógica. Te lo voy a comentar. Vamos a ir a las diapositivas. Hasta acá, ¿hay alguna duda o pregunta que tengan? ¿Sí? Si no, para continuar con el método subplots. No veo nada en el chat. Así que si no hay preguntas, voy a continuar, ¿sí? Antes de pasar al siguiente ejercicio. Y en el método subplots, que es el otro método, bueno, el método es add raya abajo subplots, y ese add rayita abajo subplots, o underscore también como le mencionan, permite crear figuras con axes de distinto tamaño y distinta forma de arreglos también. Y la forma como funciona es bajo el enfoque de una cuadrícula, ¿sí? Esto siempre va a dividir tu figura en una cuadrícula con el número de filas y el número de columnas que uno está especificando, ¿sí? Y acá yo estoy haciendo una mención que es muy útil para publicaciones científicas, donde uno tiene que presentar varios gráficos en una sola figura para ver más o menos cómo varían todas las variables, y a veces tú quieres hacer énfasis en cierto tipo de variable, entonces quieres hacer un gráfico un poco más grande y los otros gráficos un poco más chicos y que estén cerca. Entonces, para esto este método add_subplots es sumamente eficiente. Y la sintaxis básicamente consiste en crear
una figura, que en este caso vendría a ser fig, que va a ser igual al PLT que ya hemos visto, que viene a ser a Matplotlib pyplot, figure, ¿sí? Y en esa figura, uno lo que va a hacer es, va a asignar una variable al ax que uno quiere adicionar, ¿no? En este caso yo estoy utilizando ax1, va a ser igual a fig, punto, porque es una función, y es una función que es add, trae abajo subplot, y acá viene el 221. ¿Qué quiere decir 221? 221 quiere decir que yo voy a tener en esa figura, yo la voy a dividir en dos filas, siempre comenzando por las filas, en dos filas, en dos columnas, y yo voy a agarrar el elemento 1. Ese elemento 1 de mi cuadrícula de 2 por 2 va a ser igual a mi ax1. Lo pueden hacer así sin comas, como también lo pueden hacer con comas, es lo mismo, ¿no? Entonces, cuando ustedes justamente creen este ax1, lo que van a hacer es crear este ax1 de acá, ¿sí? Este ax1 que estoy señalando en la diapositiva, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, quieren adicionar un un segundo ax para un formato de 4x4, vendría a ser add subplot 2, porque es dos filas por dos columnas, pero vendría a ser el segundo elemento. Y así con el 3, con el 4, etcétera, ¿sí? Y acá yo estoy dejando más documentación al respecto para que sepan, ya. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero adicionar, o sea, axis que son de distinto tamaño, ¿no? Y acá yo voy a ir un poco solamente a mi amigo Paint para mostrarles un poco a lo que me refiero. Imaginemos que yo quiero hacer una figura que va a tener esta configuración. Ya tengo acá este ax, 1, 2, 3, 4, y yo quiero adicionar uno que sea así, más o menos así. ¿Cómo lo haríamos? ¿Sí? Y acá es justamente como les mencioné, esto funciona con el enfoque de cuadrícula, ¿sí? Y acá ustedes más o menos tienen que ver cuál sería la cuadrícula mayor, por así decirlo, ¿no? ¿Cuál sería la cuadrícula más grande? Si yo tomo estos cuatro elementos, sería una cuadrícula de 4x4, pero acá ya no me vendría ningún espacio para adicionar este otro ax. Entonces, si se dan cuenta, esta forma tiene ¿cómo se llama? Un arreglo de dos columnas, perdón, de dos filas por tres columnas, ¿sí? Entonces, la lógica que vendría para poder yo adicionar los axis, ¿sí? Y acá voy a agregar un texto, este vendría a ser mi subplot, bueno, vamos a ponerlo así, add subplot. Como ya sabemos, este vendría a ser el primer elemento, pero es el primer elemento de una cuadrícula de 2 por 3. Entonces vendría a ser 2, 3, 1. Y lo cierro. ¿Sí? Uy, bueno, ya, así ha quedado. Y este vendría a ser, por ejemplo, add subplot. Este elemento vendría a ser, como ya hemos dicho, este vendría a ser el segundo elemento, entonces vendría a ser igual. La configuración 2, 3, pero esta vez 2. ¿Sí? Y como ya saben, por más o menos por definición, ¿cuál sería esta de acá? Aquí viene justamente un poco el cambio de la cuadrícula. Si se dan cuenta, esta cuadrícula, si yo pongo, por ejemplo, 2, 3, 3, ¿sí? Lo que me va a adicionar es un ax acá nada más, pero no me va a adicionar en todo esto. Y acá es donde yo tengo que cambiar un poco justamente qué tipo de cuadrícula yo voy a tener, ¿sí? Entonces, si más o menos se dan un poco cuenta, esto vendría a ser un tercer elemento de una cuadrícula que estaría conformada por una sola fila con tres columnas, ¿sí? Entonces, si yo quiero adicionar todo esto, tendría que ser algo como, a ver, debe ser un add subplot. Y como hemos mencionado, vendría a ser una sola fila, 1, pero con tres columnas, y yo de estas tres columnas, yo voy a agarrar este elemento, el tercero, y sería así, 1, 3, 3, ¿sí? Listo. ¿Y cómo agrego esto? Lo que vendría a ser los que están por debajo. Nuevamente vuelvo a mi cuadrícula original, que vendría a ser la cuadrícula 2, 3, y bueno, claro, la cuadrícula de 2 por 3,
que son 2 filas por 3 columnas. Y como pueden ver acá, sería add subplot, 2 columnas, 3 filas, pero nuevamente no sería el elemento 3, como uno podría decir, porque recordemos que va como si estuviéramos leyendo un libro, entonces tendría que ser 1, 2, 3, 4, y así. Y consecutivamente vendría a ser el elemento add subplot 2, 3, 5. ¿Sí? Es muy importante que sepan más o menos, que manejen bien cómo es esta lógica detrás, porque es un poco confusa, yo lo sé, inclusive a mí me tomó un poco de tiempo saber cuál era la lógica detrás, pero básicamente es eso, ¿no? Siempre hay una cuadrícula como que la más general, la más grande, o la que tiene más divisiones, y sobre esa uno va a ir poniendo las cuadrículas que tienen menos divisiones, y se van a superponer esas cuadrículas, ¿sí? Más o menos para que uno tenga en cuenta. Entonces voy a cerrar esto, y vamos a pasar a lo que vendría a ser. Y acá es lo que les estaba mencionando, ¿no? Voy a comenzar con el figure, voy a comenzar abriendo mi figura, y lo que les mencioné, ¿no? Ax1 va a ser justamente la figura que va a estar en un arreglo de 2 por 2, o sea, de 2 filas por 2 columnas, y va a ser el elemento 1 de eso. Y acá le estoy poniendo que Ax1 va a ser el plot de estas cosas, y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Y acá, si se dan cuenta, yo estoy cambiando un poco el esquema. Yo estoy poniendo add subplot 2, 1, 2. Quiere decir que yo estoy utilizando el arreglo de 2 filas y una columna, ¿sí? Y ese va a ser mi segundo elemento. ¿Y qué es lo que vamos a obtener con esto? ¿Sí? Más o menos para que se den un poco en cuenta la lógica, cómo ha funcionado. Lo voy a cerrar. Tenemos un arreglo de 2 por 2. Si tenemos dos filas con 2 columnas, ese viene a ser el primer elemento, que es el gráfico 1, que ya lo tenemos acá, el gráfico 2, pero este acá debió ser gráfico 3, disculpen. A ver, voy a cambiarlo. Ya, listo. Ya, ahora sí. ¿Sí? Como ya hemos dicho, el elemento 1, el elemento 2, pero el elemento 3 en este caso o sea, se está constituyendo bajo otra tipo de configuración, que vendría a ser 2 filas, una sola columna. Y sobre esto yo estoy agarrando el elemento 2, que vendría a ser, por ejemplo, si yo digo 2 filas y una columna, este vendría a ser mi elemento 1, todo esto, y mi segundo elemento vendría a ser lo que está debajo. ¿Sí? Y así es más o menos como funciona el add subplot. Y ustedes también pueden generar, adicionar AX vacíos, y los AX vacíos son a veces muy importantes cuando ustedes quieren hacer configuraciones un poco más complejas y no quieren que se muestre nada, ¿no? En ciertos espacios. Por ejemplo, acá yo voy a hacer una configuración de 2 por 2, ¿sí? Pero a mi cuarto elemento de esa configuración de 2 por 2, yo no quiero que figure. Y acá yo voy a comenzar a especificarlo con un argumento que se llama frame on, que es el argumento que permite justamente dibujar esa cuadrícula, ¿no? Ese cuadro, ¿sí? Generalmente ese por defecto está en true, yo lo estoy cambiando a false, y acá los ticks, como ya hemos visto, yo los estoy poniendo vacíos, no va a haber ticks, ¿sí? Y en este caso yo estoy poniendo un texto, ¿sí? Acá con plt.text, más o menos a la altura de 0.3 en X y 0.5 en Y, y ese texto se va a llamar inserta acá texto, y el font size va a ser 18, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que pasa. Yo ejecuto todo esto, y como pueden ver acá, lo voy a hacer un poco más grande, tengo 1, 2, 3, y acá donde vendría a ser mi cuarto, como ya he dicho que sea vacío, le he puesto el frame on false, y no tiene ticks, no tiene nada de esto, simplemente no va a aparecer nada, pero a cambio yo le he puesto acá un texto, que acá donde dice inserta acá texto, ¿no? Que es lo que yo acabo de especificar. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué pusiste 0.3, 0.5? Ya, este 0.3, 0.5 justamente obedece al último ax que ustedes han manipulado, que vendría a ser el ax 4. Entonces, en el ax 4,
más o menos, si yo digo, todos los valores los valores x, y en los axes se dividen desde 0 hasta 1. Entonces yo quiero insertar un texto a partir del valor 0.3 en x, que vendría a ser más o menos por acá, y el valor 0.5 en y, que vendría a ser más o menos acá, y acá es donde comienza, ¿no? Inserta acá el texto, que es lo que he especificado en este comando de acá. ¿Sí? Listo, entonces vamos a pasar con el ejercicio 15. El ejercicio 15, yo les estoy dejando acá que hagan un ploteo de dos axes donde se expresan las siguientes funciones, ¿no? Tienen y es igual a 2x al cubo menos 5x al cuadrado, y así, igual la otra y con la otra expresión, y para un rango hasta de 100. Quiero que, hagan que expresen esas funciones en un rango de 100, ¿sí? Y van a crear también una leyenda para cada ax donde se exprese la fórmula de la ecuación. En otras palabras, quiero que en esa leyenda figure justamente la ecuación que estoy poniendo acá, ¿no? Que al momento que se haga el display de la leyenda, al momento que se exponga la leyenda, salga justamente la fórmula que acá estoy detallando, ¿sí? Y adicionalmente, mi parte B es crear un plot parecido a, ¿sí? Pero con un tercer ax donde ambas funciones estén representadas, o sea, que estén, en otras palabras, superpuestas, ¿sí? Y para esto yo les voy a dejar un tiempo entre 10 a 15 minutos. Ya, pues lo hacemos en 10 minutos. 10 minutos les parece a las... ¿qué hora es? Son las 9, a las 3:20, no, perdón, 3:25, ¿estaría bien? Sí, 3:25 creo, ¿ya? 3:25, volvemos con la resolución de este ejercicio 15, ¿sí?